Astronomer no es Andy Byron. Astronomer es una empresa de 300 colaboradores. Pero imagínate esos 300 colaboradores que pensaron cuando vieron al jefe en la Kiss Cam dándole un abrazo a la de recursos humanos, sabiendo que ambos están casados. Cuéntame de economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. ¿Qué tienen en común la escena romántica en el concierto de Coldplay, protagonizada por el CEO de Astronomer y su directora de recursos humanos, con el señalamiento a 3 instituciones bancarias en México por presunto lavado de dinero? Aunque parezcan situaciones totalmente distintas, lo que les faltó en ambos casos es algo crucial para las empresas. Una serie de políticas para evitar riesgos legales, para evitar escándalos internos y momentos incómodos en conciertos. A los dos, lo que les faltó fue compliance, y de eso vamos a hablar hoy porque es un término poco conocido que les puede ahorrar mucho dinero y dolores de cabeza a esas 4 empresas y 2 personas. Yo soy Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión, y para hablar de esto está aquí Gonzalo Soto, director editorial de Expansión, y nuestro experto de hoy, que es Bernardo Álvarez, director de Compliance en Grupo Expansión. Nadie tiene las respuestas mejores para esto que tú, Bernie. Bienvenido a Cuéntame de Economía. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Moni. Yo también muy contento, bastante menos experto que Bernie en temas de compliance, pero creo que vamos a poder platicar acerca de grandes impactos. Y digo, nada más para ponerlo sobre la mesa, ¿qué sucedió? A ver, creo que el caso de Coldplay hay poco que explicarlo. O sea, no hemos hablado de él aquí en Cuéntame de Economía, pero no es necesario. Sí, yo creo que la gran mayoría vio la escena, los memes. El otro día fui al estadio de béisbol y pasan ya la cámara y hay gente que replica la escena, ¿verdad? Está abrazando a su chica y se esconden, ¿verdad? Quiero pensar que en broma, ¿verdad? Que ninguno de ellos realmente lo está haciendo porque de plano tiene que aventar a la chica o al chico. Y un señalamiento, desde luego, también bastante serio es el de los 4 bancos que, como saben, el gobierno estadounidense, FinCEN, que es el equivalente en Estados Unidos a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo que Intercam, Banco y Vector Casa de Bolsa habrían incurrido en operaciones relacionadas con lavado de dinero con organizaciones criminales, cárteles de la droga, y derivado de que desde febrero de este año varias de estas organizaciones han sido señaladas ya como terroristas por parte del gobierno estadounidense. Hay sanciones y hay consecuencias mucho más graves. Bernie, no dije ninguna tontería. No, pero por favor, tienen mucho que ver, y yo lo he dicho en distintos foros, y para mí es un privilegio estar aquí en el foro más importante, porque justamente son casos de non-compliance. Llevamos muchos años hablando de qué es compliance, explicando los beneficios de contar con un sistema de gestión de riesgos, de mitigación de riesgos, pero estamos hablando de temas de comisión de delitos por el lado de los bancos y el otro lado por un tema de integridad empresarial que se convierte en responsabilidad de la empresa. Entonces, creo que hay mucho tema de qué platicar. En el tema de los bancos fue clarísimo. Hace más de 5 o 6 meses, un escandalazo porque pensaban que el presidente Donald Trump había desaparecido el FCPA, que es el Foreign Corrupt Practices Act, la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que es la norma madre de compliance criminal. Y no, lo que hizo fue reorientar los esfuerzos encaminados a combatir a los terroristas. Y curiosamente, los cárteles ya son terroristas. Entonces, sobre advertencia no hubo engaño. No. Simplemente creo que lo pasaron por alto. Correcto. Como que dijeron, no va a pasar nada. No va por ahí. Exactamente. Se van a preocupar más por el arancel. Y no, el señor Donald Trump le quedan 3 años y medio, pero claramente va a seguir haciendo eso. Ahora, ¿cuáles fueron ya las consecuencias que sufrieron en estos 2 casos que estamos poniendo de referencia? Las consecuencias de esto. A ver, en el caso de las instituciones financieras, sus sanciones se han pateado 2 veces. De hecho, hace apenas... Correcto, hace el apenas... FinCEN ayer lo movió otra vez para octubre. Correcto, entonces eso apenas acaba de suceder. Tenemos que la semana pasada hubo este movimiento por parte de las autoridades estadounidenses, volver a patear las sanciones, como dices, Bernie, hace octubre. Pero el daño reputacional es impresionante y posiblemente... Fue letal. Correcto. Yo lo digo así, para mí es letal. Si me equivoco, pero para mí es letal. Igual yo coincido, es prácticamente una condena de muerte reputacional, porque cualquier persona que tenga su dinero, empresa, persona física, en alguna de estas... Fideicomisos. Correcto, en cualquiera de estas instituciones dice...
pues mejor yo me hago para atrás, saco mi dinero, y eso eventualmente ha derivado en problemas de capitalización, en problemas de liquidez para estas empresas. ¿Qué otra consecuencia han tenido? Han perdido parte de buena parte de sus negocios principales. Por ejemplo, Multiva, un banco también mexicano que, de menor tamaño, anteriormente compró o adquirió buena parte ya de la operación fiduciaria del negocio fiduciario de Cibanco, mientras que Capital Bank, otro banco también bastante pequeño, adquirió buena parte también del negocio de Intercam. Entonces ahí, desde la parte institucional, desde la parte de los bancos, ya está el trancazo. Desde la parte de, en el caso de Astronomer, pues no nada más es el quemón, es volverte meme, es que el CEO perdió su trabajo, es que la directora de recursos humanos perdió su chamba, y sabrá Dios quién nos vuelve a contratar, ¿verdad? Después, por lo menos en un buen rato. Bueno, ahorita vamos a hablar de qué es lo que hay que hacer, pero primero hablemos de cómo se pudieron haber prevenido estas acciones. Y aquí aprovecho para definir de manera muy breve este término del que hablábamos en la mañana al inicio de compliance. ¿Qué es compliance? Y no solamente es, si entiendo bien me corriges, un conjunto de reglas, pero no solo las reglas, sino los mecanismos para aplicar y dar vigilancia a esas reglas, que no solamente propone seguir la ley, sino también seguir una serie de principios éticos y de principios de integridad. Sí, de normas autoimpuestas, porque recordemos que compliance no es un tema obligatorio en México, a diferencia de otros países, como en España, Canadá, Estados Unidos, Francia, ahora Alemania recientemente en el 2023 con su nueva ley de la debida diligencia, hacen obligatorios para las empresas contar con programas de cumplimiento normativo. Pero suena como un reto enorme. ¿Cómo hacen eso las empresas? No, a través de una ley, y las empresas tienen que, ante la incapacidad del Estado-nación por vigilarlos, les dice autorregúlate. Y está bien. Lo que pasa es que en México hace 10 años dijimos eso, en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que señala la viabilidad de contar con una política de integridad, pero no lo volvió obligatorio. Entonces, claramente las empresas dijeron, no, pues ahí me avisan para cuándo. Entonces, no entendían esto hasta que empiezan el tema de la responsabilidad penal de las empresas. Pero junto con la responsabilidad penal, que sería el caso de los bancos, ante la comisión de un delito, vienen casos como el que estamos platicando de Coldplay, en donde pues, esta pauta de ejemplaridad tiene repercusiones en la empresa, porque te decía y comenta ahorita, compliance, este sistema de gestión de riesgos, no regula las relaciones amorosas de sus empleados. En compliance no podríamos siquiera decidir quién se relaciona con quién, excepto si esa relación va a causar un problema en la compañía. Entonces hay que reportarlo, hay que acercarse y tenerlo documentado. Porque hay que pensar en el deterioro laboral, hay que pensar en las pérdidas que puede tener la compañía. Y ojo, el problema no es la infidelidad, es el conflicto de interés, la falta de integridad de los directivos, porque estamos en un tema de riesgo de gobernanza, de la gobernanza corporativa de esta empresa, de compliance y de reputación. Tan es así que Astronomer, una vez que decide la salida inmediata de su colaborador, a los días de la colaboradora, inmediatamente invierte una cantidad de dinero importante, contratan a Gwyneth Paltrow, la ex esposa del cantante de Coldplay, y esa es la nueva imagen. Me encanta. Para levantar, gran marketing, para levantar a la compañía y decirles, oigan, Astronomer no es Andy Byron. Astronomer es una empresa de 300 colaboradores. Pero imagínate esos 300 colaboradores que pensaron cuando vieron al jefe en la Kiss Cam dándole un abrazo a la de recursos humanos, sabiendo que ambos están casados. Yo creo que los de Astronomer tendrían que salir con una nueva vertiente de negocio que sea una agencia creativa, porque lo hicieron muy bien. Tiro al ángulo. Extraordinariamente bien. Pero a ver, aquí una cosa que dice Bernardo que es muy importante, y es, por lo menos en México en este momento, nadie obliga a la gran mayoría de las empresas y sectores a tener un programa o una unidad de compliance. No es el caso. Hay algunos bancos, por ejemplo, que sí tienen... digamos, por las actividades vulnerables. Correctamente. Tienen oficiales de cumplimiento. Exactamente. Hay algunos sectores clave que por los problemas que tenemos de delincuencia organizada, particularmente narcotráfico, que desde hace muchos años les han pedido a estos sectores que tengan lo que le llamó hace rato due diligence o la debida diligencia para estar vigilando las operaciones. Y hablo de bancos, hablo de notarías, hablo de servicios, por ejemplo, de asesoría, exactamente, mobiliario, construcción. Correcto, venta de obras de arte. Sectores en donde sabemos y donde la autoridad sabe que puede y existe el riesgo de operaciones de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo.
Otras empresas no están obligadas. Sin embargo, hay beneficios que hemos visto que son grandes y que se han derivado de ello. Y bueno, ahí la verdad es que creo que muchas veces la gente ve las unidades de compliance como el policía que me está vigilando y no lo es. No lo es. Y porque, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en este caso del CEO de Astronomer, claramente no hubo ni policía, ni vigilancia, ni oficial de compliance, pero ¿qué pasa cuando pone el ejemplo? Cuando es el jefe, ¿qué es lo que pasa con los empleados hacia abajo? Pues mira, es muy fácil. Cuando el ejemplo baja desde arriba, la confianza sube desde abajo. Déjame poner otro ejemplo bien rápido, que es muy conocido. Para mí es de los, hasta estos que van saliendo y cada vez son peores, pero el caso de Odebrecht. Marcelo Odebrecht, esta tercera generación, le apodaban el príncipe. Marcelo Odebrecht autorizó la creación de un departamento encargado del pago de coimas, encargado del pago de los sobornos. Había todo un departamento que él lideraba. Bueno, pero está organizado, dices, está bien administrado. Cuando lo aprenden, cuando se va a la cárcel y lleva 13 años en arresto domiciliario, pues el non-compliance es muy claro. Pero ¿qué significó? Toda investigación que fue Lavallato, que derivó en que Brasil, 12 países, México incluido, senadores, diputados, gobernadores, presidentes a la cárcel. O sea, tratar... Por la idea de un empresario que dijo, yo lo controlo. Sí. Y tratar de arreglarlo después ya no funciona. Porque digo, algo funcionará bien en el caso de Astronomer. Bancos si va a poder remendar eso. Así nomás. Pero las instituciones financieras se la van a ver más complicada. Ahora, la pregunta es cómo implementar compliance en una empresa, porque además, justo un poco, ¿dónde estábamos en México? ¿Dónde estamos? Bernie sabe mucho más, digamos, del paso a paso de cómo implementarlo. Creo que yo partiría de una cosa y es de lo que ha aprendido y sobre todo de lo que hemos visto de los mejores casos en México y a nivel internacional es debe haber un compromiso que empiece desde arriba, desde el consejo de administración, desde la propia dirección, desde los propios dueños del negocio. Si no hay un compromiso desde ahí, no hay programa de compliance que funcione. De hecho, y corríjame Bernie si estoy en un error, los mejores programas de compliance son aquellos que ni siquiera reportan, ¿verdad?, a una subdirección, no, reportan directamente a los dueños de la empresa. Sí. Es decir, la vigilancia o el control, ¿verdad?, visto como parte, digamos, de una cadena de medidas o de una serie de medidas para poder mantener el orden, para poder mantener una serie de buenas prácticas dentro de la empresa, tienen que llegar hasta allá, ¿no? Sí, a ver, el multicitado y conocido Tone at the Top, que lo venimos escuchando hace muchos años, pero que aplica en todo. Aplica en donde la alta dirección es la que invierte no solo recursos, sino invierte en ellos mismos, no solo en el negocio, sino en la cultura ética de la compañía. Esa pauta de ejemplaridad que siempre hablo es en donde una verdadera política de compliance o política de integridad corporativa al interior de una empresa hace sentido. ¿Por qué? Porque eres congruente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Correcto. Es así de sencillo. ¿Cómo lo traslado y cómo lo bajo? Y sobre todo en el caso de las MIPYMES es muy sencillo. Y esto lo he dicho en todos los foros en el que he estado. Y aquí me la conocen esa frase. Compliance es para el que lo quiere, no para el que lo necesita. Y te juro que eso hace la diferencia. Empresas que sí quieren, y chequen nuestro ranking de las 500, hace 8 años, o sea, eran 1 o 2. Correcto. Pemex y Pemex era la que más cumplía, pues sí. O como Glencore en Suiza y Reino Unido, pues sí. O Walmart, pues sí, las que han sido sancionadas. Pero no te esperes a ser sancionado, no te esperes a que te cachen. Sí. Ahí viene el tema de la autorregulación, esa pauta de ejemplaridad que se comunica, se socializa, porque tiene que ver con la cultura de la empresa, porque beneficios hay. Mejora la reputación, mejora las ventas, mejora el liderazgo y lo más importante en una compañía, mejora la cultura ética y de integridad. Ahí le acabas de dar al clavo que creo que muchas personas y muchas empresas, gente que tiene su negocio a lo mejor y no alcanza a entenderlo todavía de, bueno, ¿yo para qué lo quiero? Porque acabas de decir tú una frase, es para quien lo quiere, no para quien lo necesita. Entonces, si no hay esa voluntad, bueno, ¿cómo logro esa voluntad? Hay muchos datos y hay varios estudios que muestran que cuando tienes una cultura de compliance o hay un programa de compliance sólido dentro de una organización, efectivamente las ventas mejoran. ¿Por qué? Porque hay una cultura institucionalizada de respeto a las normas que rigen la compañía y por lo mismo hay un mayor compromiso dentro de la organización hacia objetivos claros
Y es por ello que, como dices, hay mejores ventas. Aún así estamos todavía lejos en México. Sí. Uno revisa, por ejemplo, los datos, por ejemplo, del IC 500 que mide cómo están estos cumplimientos, y apenas 1 de cada 10 de las 500 empresas más importantes cuentan con programas de compliance sólidos. Entonces, el camino todavía es muy amplio, no nada más en los pymes, no nada más en los negocios más grandes, incluso en las grandes empresas hay fallas ahí. Bueno, y a ver, hemos hablado mucho de esto, pero ¿qué perfil tiene que tener la persona que se encarga de los temas de compliance? El director de compliance tiene que ser... danos tu CV. Abogado. Mira, y esto también es algo que he difundido mucho en las conferencias y cursos. Parte de la base, sí, y ahí defiendo mi vocación de abogado. Creo que al ser responsable de tantas políticas, procesos, protocolos, normas internas, externas, ISOs, estándares, o sea, tanto documental, creo que la figura de un abogado le es más fácil entender esas normas. Uh-huh. Pero yo me quedaría en un 50%. El otro 50% son las famosas soft skills, que también tienen mucho que ver. Entonces ese 50%, esa mano izquierda es de tecnología, de fiscal, de finanzas, de psiquiatra, de psicólogo, de médico, de facilitador. Y de repente volteo y digo, y no nos confundamos. Una cosa es un tema en específico, combatir la corrupción, investigar, sancionar. Ese es otro tema que no habíamos comentado, pero un buen programa de compliance tiene que tener claridad en un sistema de denuncia que tenga sanciones. Si la gente no sabe que va a ser sancionado si incumple, te aseguro que el Astronomer no sabía que lo iban a sancionar, y pequeño detalle, le costó el trabajo y la reputación. Uh-huh. Entonces, esa es la cultura. Por eso hablo de cultura de prevención. Y a esos mecanismos, brevemente, ¿a qué te refieres con esos mecanismos? Porque yo hago el reglamento, lo publico, me aseguro que todos mis empleados lo tengan y luego... Yo soy un mecanismo en Grupo Expansión. Yo, Bernardo, soy el oficial de cumplimiento, responsable del programa. Ese es un mecanismo de control. Si no existiera Bernardo, pues seguramente habría otro mejor que yo, pero es un tema de cultura. Existe un comité de integridad o un comité de ética. Son órganos multidisciplinarios al interior de las compañías que son responsables. Uh-huh. Tienes a la alta dirección, tienes al gobierno corporativo. Esos son los mecanismos. Tienes políticas y procesos para celebración de contratos, le estableces ciertas cláusulas en materia de combate a la corrupción, hay conductas a través de un código de ética y conducta. A mí me gusta hablar como el que tenemos aquí en Expansión, de un código de ética y de conducta, porque no es solo lo que no puedes hacer, sino que te digo qué espero de ti. Entonces, se vuelve un tema. Te mencioné ahorita 6 mecanismos internos que no todas las empresas lo tienen. Todos esos forman parte de un programa de compliance. Por eso el de aquí es un programa de ética, integridad y cumplimiento. Y yo sé que estos 2 casos que mencionamos de ejemplo en el episodio de hoy suenan lejísimos cuando somos una pyme, cuando trabajo en una empresa con 30 personas, con 40 personas, o incluso tal vez más grande. Pero creo que lo que tendríamos que concluir de esta conversación, Bernardo, es que la cosa de compliance no se trata de si tú crees que la necesitas, si soy una empresa suficientemente grande, sino de qué pasaría si ahorita todo sale mal, si ahorita tienes un escándalo, si ahorita tienes un problema legal, si estás preparado o no para enfrentarlo en tu empresa. Claro, y si el día de mañana llega un fiscal a pedirme que acredite todo lo que hice internamente, pensemos en un caso de acoso a una persona. Si una autoridad viene y dice, quiero que me acredites qué hiciste para que tu empresa no sea responsable, yo tendré que voltear y entregarle el expediente de la investigación que hice, las sanciones que impuse, el ABC eso es compliance. Porque pensamos que no pasa nada, pero cuando tengo a la persona que viene a inspeccionar, más vale que yo haya hecho lo suficientemente internamente en la compañía para acreditar. Ese es el gran tema. ¿Qué haces adentro donde no te veo? Y compliance, que es como la ética, o más bien la ética es uno de los pilares de compliance, es hacer las cosas bien aunque nadie te vea. Correcto. Bernardo, gracias por venir a este episodio de Cuéntame de Economía. Gracias, Gonza. No, con mucho gusto, agradecido, la verdad. Con ustedes cuando quieran, feliz de la vida. Y ustedes, podescuchas, déjenos en los comentarios si en la empresa donde trabajan tienen alguna especie de código de ética, de conducta, de compliance. Cuéntenos cómo se implementa o si para nada, y esta es la primera vez que escuchaban esta palabra. Nos escuchamos aquí el próximo lunes. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.